Les había prometido esta segunda parte en caso de que llegáramos a los 200 likes en la parte anterior y llegamos a los 500, entonces aquí está. Otros 13 datos de la línea 3. Número 14, los tubos fuera de las columnas. Y es que en realidad las columnas se diseñaron para que dentro de ellas existiera un hueco para ahí instalar los tubos de PVC para drenar toda la captación pluvial, pero en ciertas columnas los tubos están afuera y en realidad no existe un patrón, y eso se debe a que no se calculó bien la dimensión de ese agujero dentro de las columnas. Entonces en algunas columnas el agujero está muy justo o de hecho está pequeño, y fueron en esas columnas donde los tubos de PVC se tuvieron que colocar por afuera. Número 15, la manifestación de los colonos de Jardines del Country. Cuando ya se estaba proponiendo una línea de tren que pasara de forma elevada por Ávila Camacho, las personas de esta colonia no estaban de acuerdo con que la línea fuera elevada. No estaban en contra de la línea, sino que querían que fuera pero subterránea. Entonces hablaron con las autoridades competentes y quedaron de verse a primera hora en el Palacio de Gobierno. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que los dejaron plantados. Llegó la gente y pues se manifestaron en el edificio, obviamente. Por alguna razón los medios tumbaron la noticia hace poquito, pero bueno, al menos ahí está la liga. Citado y todo en formato APA séptima edición. Ah, no es cierto, sexta. Bueno, ahí está. Y lo que pasó es que una vez que se construyó el proyecto y se hizo lo de Traza Jalisco, quedó reflejado el descontento de todas estas personas que querían que la línea fuera subterránea por medio de una pintura en una de las columnas. Está justo allá afuera de la colonia de Jardines del Country y la columna está pintada por completo en color azul cielo, con un mensaje que dice que todos los trenes urbanos en el mundo deberían de ser subterráneos. Y por ese mural es que esa columna es la favorita de muchísimos ingenieros. Número 16, los edículos. Es que miren, ya ven que el proyecto pues es bastante moderno, los diseños, la forma, los materiales, pero eso se iba a aplicar pues con todas las estaciones de la línea 3, solo que en algunos tramos los entornos no son los más modernos para que se pueda combinar. Bueno, antes que nada, los edículos son como estas estructuras para darle la presentación a las personas usuarias una vez que van a ingresar a la línea 3. Entonces los edículos del tramo del centro, específicamente de Guadalajara Centro, donde el entorno pues es básicamente de un estilo de arquitectura histórico patrimonial, como que ahí hay un choque. Entonces existió el descontento de muchas personas y lo que se hizo fue hacer un concurso. Se recibieron 45 propuestas y todas estas fueron evaluadas por 11 instituciones, tanto municipales como estatales e incluso federales, fundaciones, colegios y mucho más. Se determinó un ganador y en base a esa propuesta conceptual es que se iba a hacer el diseño definitivo, se iba a hacer la cotización de todos los materiales y demás para saber cuánto iba a ser el monto a solicitar y reconstruir así los edículos. Al final nunca se llevó a cabo y la verdad no sé qué decir, porque la propuesta que ganó es que, juzgando otras propuestas, la verdad es que había edículos que iban a dar una mejor utilidad y esta pues no siento que sea como la más cómoda, al menos como en esas temporadas de estiaje. Número 17, muy probablemente se habrán dado cuenta de que las columnas que sostienen las estaciones elevadas son demasiado grandes, pero esto es porque dentro de ellas hay agujeros grandes también. Estas enormes columnas miden 7 metros y medio por 5 metros y medio me parece, y dentro de ellas hay agujeros de 4.8 metros por 4.7, lo suficientemente grandes para poder albergar una escalera y así subir y bajar, porque las estaciones elevadas están conectadas con los cuartos técnicos, que es lo que está abajo. Ahí están las cisternas, los almacenes, los locales técnicos, las subestaciones eléctricas y mucho, pero mucho más. Número 18, las filtraciones de agua. Miren, la verdad es que cuando yo sabía que la línea 3 iba a tener una estación en Independencia, en donde ahí pasaba el río San Juan de Dios, que ahora está entubado, cuando se dio la noticia de que comenzaron a haber muchísimas filtraciones por esta zona cerca de la estación de Independencia, no me sorprendió en absoluto. Lo que sí me sorprendió fue cuando los comerciantes denunciaron que los trabajadores comenzaron a drenar toda esa enorme cantidad de agua por tubos de PVC a los registros que estaban abiertos. Y no eran tubos chiquitos, o sea, eran de 4 pulgadas. Consultaron a unos expertos y esos dijeron que se trataba de una cantidad equivalente a 2 litros por segundo o bien a 120 litros por minuto, suficiente agua para abastecer a casi 200 familias por todo un mes. Número 19, si vieron el video anterior tal vez recordarán que los trenes de la línea 3 miden 52 metros, son 2 coches con cabinas y uno de remolque, pero las estaciones están hechas para poder almacenar un remolque más. No se tiene que modificar la estación para nada para poder añadir este otro coche de remolque.
pero también si se eliminaran los cuartos técnicos a los extremos de algunas estaciones elevadas, se puede almacenar otro vagón de remolque, o bien como ellos lo dicen, coche intermedio. O sea, serían 3 intermedios y los 2 de los extremos, los de las cabinas, porque precisamente en la ficha técnica de los Metrópolis 9000, ahí la empresa considera que todo un tren completo son 5 cochecitos, el equivalente a 86 metros. Y las estaciones elevadas, que son como las que parecen más pequeñas que las subterráneas, en realidad miden 94 metros y medio. Y vaya que urge que estén planteando de una vez eso, porque ya la línea 3 es la que más demanda de usuarios tiene, más que la línea 1 y la 2. Número 20. Los hundimientos. Verán, en marzo de 2019 se hizo un socavón de 12 metros de profundidad. Y 2 meses después, el 6 de mayo, se hizo otro socavón ahí enfrente de la Casa de los Perros de 4 metros de profundidad por 8 metros de diámetro. Y ok, 4 metros de profundidad tal vez no suene tanto, pero ¿qué creen? O sea, se llevó una excavadora. Se la tragó así como si nada. Y a pesar de que ya no se han presentado más socavones, hay muchos expertos que aseguran que hay otras zonas de alto riesgo para potenciales socavones en el futuro. Número 21. La CETRAM de la normal. La CETRAM. Ok, es que el plan original en realidad iba a ser muy diferente, porque de hecho no sé si lo han notado, pero hay como una especie de tragaluces en la parte de arriba del CETRAM, pero es que en realidad eso no iban a ser tragaluces. En el pasillo central de la normal se tenía planeado plantar árboles, y por eso es que esos tragaluces se encuentran ahí. En realidad iban a hacer agujeros para que por ahí pudiera salir la copa de los árboles conforme fueran creciendo, y ese tram estaba proyectado para que pudieran estacionarse ahí varias unidades de las rutas 165, 66, 67, 69, la 78 a Molinos y la 275B y C. Y no sé por qué, pero en una parte del documento también mencionan la ruta 231C, pero bueno, no sé por qué. El caso es que se aprovechó el pozo de ataque, que es el lugar donde excavan y construyen ahí mismo la tuneladora, para hacer un túnel que conectara directamente Prolongación Alcalde, es decir, del lado norte de la glorieta de la normal, con el CETRAM de una forma directa sin que las unidades tengan que atravesar por la normal. Iba a ser un proyecto muy ambicioso, digo, no por nada, incluso lo reflejaron en el icono de la estación. Y ahora, ¿por qué es que no funciona? ¿Por qué es que está abandonado? Miren, existe por ahí una teoría que es de que no se diseñó muy bien ese tramo, o sea, los cajones no se hicieron con las dimensiones correctas para que los autobuses pudieran maniobrar y poder estacionarse bien. Pero en realidad eso para empezar es falso, porque ya se ha visto que las unidades pueden entrar y salir como si nada y se estacionan ahí. Pero casi todas las veces, si no es que todas, se han estacionado ahí sin gente. Y hay otros que dicen que es porque la gente siempre prefirió tomar el camión en la parte de arriba y que entonces por eso se quedó abandonado ese tram. Pero yo no me la compro, porque para empezar nunca hubo una transición para decir y socializar con las personas de que no, fíjense, aquí ya no va a pasar el camión, que hubieran letreros en las paradas de autobuses y así indicar de que no, miren, ahora la unidad se va a tomar en ese tram, y que las unidades de la ruta todo el tiempo se estuvieran estacionando ahí. Nunca llegó ese momento. Entonces, ¿cuál fue la cuestión? ¿Cuál fue? Ay, Dios mío. Resulta que durante el diseño del proyecto de la línea se consideraba un CETRAM desde un inicio. Entonces los estudios marcaban que el mejor punto para hacer un CETRAM era en los dos templos, por supuesto. O sea, yo digo que ese es el CETRAM no artificial más grande y con más demanda de toda el área metropolitana. Por supuesto que ahí era el mejor lugar, pero se entiende que iba a haber muchísimas afectaciones, iba a costar mucho, iba a tomar muchísimo tiempo, iba a ser un desastre en la zona, y por todas estas razones es que decidió no construirse ahí. Y o sea, vamos, de por sí el templo de San Francisco se está hundiendo, iban a haber muchísimos conflictos con las personas, pero el caso es que por estas razones se optó por construirlo en la normal, porque se contaba con el espacio suficiente y no iba a haber ningún problema técnico para realizarlo, aun cuando los estudios marcaban que iba a estar subutilizado. Es que ese es el problema, o sea, como que quisieron aprovechar los recursos que ya estaban destinados para construir un CETRAM en hacerlo ahí en la normal, y lo hicieron como pues bueno, ahí está, es piloto y pues ya, se hizo. Y por eso es que nunca existió como esta transición de intentar migrar las paradas de autobuses en el CETRAM. En otras palabras, sí es funcional, pero no es operable. Número 22. Los bustos de los expresidentes. Lejos de que este dato me enoje, en realidad me da risa, pero es porque es... Ay, Dios mío, de verdad es
tan bizarro que no es creíble la historia. Pero fíjense, no sé si ustedes recordarán, pero a lo largo de Ávila Camacho, en el camellón, ahí se encontraban 16 esculturas, eran bustos de los expresidentes del país y todos se tuvieron que retirar para dar paso a la línea 3. Entonces el gobierno los mandó a guardar en unos almacenes, unas bodegas allá por Periférico Norte y Boulevard de los Charros, me parece que se llama. Bueno, a guardar entre comillas, pero comillas así enormes. Entonces un medio de comunicación llegó a dar un recorrido para ver los bustos. Esto fue a finales de 2015. Llegaron y dieron con que todos estos bustos se encontraban todos amontonados en lo que parecía que era dentro de una estructura toda vieja de un puente peatonal ahí en la intemperie. Y después, el 9 de febrero de 2018, este mismo medio fue otra vez a ver los bustos. Entonces el gobierno de Zapopan no tuvo ningún problema con eso, el personal de las bodegas tampoco, dijeron sí, pásenle, vayan a ver los bustos. Y cuando llegaron los medios, no habían bustos. Ese mismo día los medios fueron a preguntarle al gobierno de Zapopan que en dónde estaban, y el gobierno como, ¿no estaban ahí? Ni siquiera se encontraban en el inventario de los bienes patrimoniales por transparencia. Entonces las autoridades competentes dieron una denuncia penal por el robo. Básicamente se perdieron, pero lo robaron, pero no se sabe, o sea, ni el gobierno ni los medios desaparecieron. Número 23, la pasarela de Plaza Patria. Esa pasarela no estaba contemplada. Ok, la historia es un poquito larga, pero ahí va. Cuando se estaban diseñando las estaciones, les preguntaron a la administración de la plaza que si se podía construir ahí uno de los accesos en su terreno, y la administración dijo que sí, que sin problema. Entonces se diseñó el acceso para que se construyera ahí en el terreno de la plaza, pero al final la administración se echó para atrás. Hay quienes dicen que porque la administración le daba miedo que esto proporcionara inseguridad, pero o sea, no tiene sentido, y menos para esa plaza. Hay un montón de gente que cruza la plaza todo el tiempo para poder tomar el camión que va al otro lado de la avenida. En realidad se opusieron porque no querían ceder esa parte del terreno. Como ni siquiera habían comenzado todavía los trámites, ni el papeleo, ni nada de eso para la sesión, pues entonces ya no se pudo hacer nada. Entonces se tuvo que rediseñar la estación para que el acceso sur fuera en el terreno del sur, ahí donde usualmente hacen ferias de seminuevos y el circo y no sé qué tantas cosas. Bueno, ahí se tenía planeado construir el ingreso, pero conforme fue pasando el tiempo dijeron, no, ¿saben qué? Mejor que el ingreso se encuentre del otro lado. Entonces ahí fue cuando diseñaron una pasarela enorme que pasara sobre el terreno de Plaza Patria y que llegara justo donde termina el terreno, ahí donde se encuentra actualmente un KFC. Evidentemente, porque pues en el terreno de acá pues no pasa nadie. En cambio aquí es un punto de muchísima afluencia de gente. Entonces se tuvo que diseñar toda esta enorme pasarela, pero para entonces la estructura de la estación ya estaba hecha, ya estaba incluso el ingreso norte, y en el lado del sur se encontraba un enorme agujero ahí en medio de la estación, mientras que otras estaciones de la línea ya se encontraban en obra blanca. Y ya cuando comenzó al fin a construirse esta enorme pasarela, mientras el personal de la línea 3 seguía convenciendo a la administración de la plaza de que no, es que mira que otros ejemplos en el mundo de cómo integran el transporte público a las plazas comerciales y que demás, y solo por eso fue que lograron convencerlos al final. Entonces pues ya se estaba construyendo la pasarela, así que de mientras se estaba construyendo empezaron a diseñar ahora otro ingreso que diera directamente a la plaza. Entonces una vez que se terminó la pasarela fue cuando comenzaron a construir el otro ingreso, ese que te deja ahí por la plazoleta de las bicis. Y de este dato deriva el siguiente, número 24, la marquesina de Plaza Revolución. Si recuerdan lo que comenté en el video de la primera parte, ahí hablo de que la estación en aquel entonces Plaza Revolución tuvo una preapertura, fue porque era la más avanzada en ese entonces. Ya tenía la marquesina colocada, ya decía ahí Plaza Revolución. Y en ese momento la estación de Plaza Patria se le tenía como nombre oficial de la Patria, que estaba fatal ese nombre. Pero en ese mismo evento de la preinauguración, o más bien preapertura de la estación de Plaza Revolución, se reveló que iban a haber varios cambios de nombres en muchas estaciones. Principalmente en esa de Plaza Revolución se le iba a quitar la parte de plaza y se iba a dejar solo como Revolución, aun cuando la
Marquesina de Plaza ya estaba puesta y la de la Patria se iba a cambiar por Plaza Patria. Entonces lo que se hizo para aprovechar la Marquesina de Plaza fue quitar la plaza en Revolución y ponerla en Patria para que sea Plaza Patria. Pero si creen que la estación de Plaza Patria fue la que más cambios tuvo, no, ni siquiera el transbordo de Guadalajara Centro tuvo tantos cambios. ¿Alguna vez se preguntaron por qué la estación de Arcos de Zapopan se le tenía el nombre de Periférico Zapopan? ¿Por qué la que está en Belénes, que se encuentra ahí por el periférico, no tenía la palabra periférico? ¿Por qué el tramo entre Arcos y Belénes es tan corto, pero de Belénes a Mercado del Mar es tan largo? Número 25. La reubicación de Periférico Belénes. Esta estación no se tenía planeado construirse ahí pegada al periférico. De hecho, se iba a construir del otro lado de la plaza, justo sobre el crucero de la avenida Fernando Aranguren, no sé si lo dije bien, en donde esta misma avenida iba a contar con un camellón amplio para ahí construir uno de los ingresos. Pero mientras estaba diseñando todavía el proyecto fue cuando también se estaba comenzando a plantear en las oficinas de gobierno sobre la propuesta de un BRT por todo el periférico, que actualmente es el macro periférico. Y solo por eso fue que entonces reubicaron la estación para que se estuviera pegada al periférico y así que hubiera un transbordo mucho más corto. A diferencia de Plaza Patria, en donde ahora muchas personas tienen que caminar a lo largo de esta enorme pasarela, por fortuna, y de verdad que este dato, que bueno que es algo positivo, esta reubicación hizo que mucha gente no tuviera que pasar por un enorme tramo de transbordo. Y por último, número 26. Si ustedes van al Palacio de Gobierno van a ver muchos cuadros de todos los anteriores gobernadores y todos los fondos son de colores lisos o de paisajes, pero si observan bien el de Aristóteles, justo atrás viene el proyecto de la línea 3. Esos fueron el resto de los datos, espero que les haya gustado. Bueno, no, los datos no, a mí muchos no me gustaron, pero al menos son conscientes de muchas otras cosas que llegaron a ocurrir a lo largo de la construcción de este proyecto. Aquí están viendo la imagen del perfil del canal y si pasan el cursor por encima de la imagen van a ver que se va a desplegar un botón de suscribirse y se van a poder suscribir así como si nada. Les juro que yo ni siquiera sabía que esto se podía, apenas lo descubrí con el último video que subí. Espero les haya gustado este video y nos vemos hasta que los trenes de la línea 3 cuenten con 5 vagones. Nada, es cierto.